pone en blanco y negro que lo que hubo aquí fue un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Para que lo oigan bien aquellos presidentes en la región que insisten en esta narrativa falaz que Pedro Castillo también impulsa desde prisión, de que aquí más bien el golpe se lo dieron a él. No, la comisión admite no solamente que hubo este intento de golpe de Estado, sino que hubo manifestaciones violentas, pero no es ahí donde se carga la tinta, sino en el saldo de estos enfrentamientos entre turbas violentas y las fuerzas del orden, 60 víctimas mortales. Doctora Driansen, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela, qué gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A tus órdenes. ¿Cuánto tiempo? Muchísimas gracias por atendernos. Quisiera primero conocer su evaluación, su opinión sobre este informe que tanta polémica ha generado de la Comisión Interamericana. Pamela, el informe no es del todo lo que hubiésemos querido, pero es lo que tenemos. Y el Estado peruano, Pamela, es un Estado respetuoso de sus obligaciones internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, y reconocemos las competencias de los organismos internacionales de derechos humanos, sea la Comisión o sea la Corte Interamericana. Era bastante más duro el proyecto inicial del informe, y fue la intervención del Estado, los comentarios, los documentos que remitimos, los que permitieron finalmente tener esta reacción final. Probablemente nos sigue siendo insatisfactoria, pero más allá de las discrepancias, respetamos y estamos dispuestos a actuar en consecuencia. Lo que ahora se dice incondicional y se invoca a investigar, me refiero a los términos, Pamela, de ejecuciones extrajudiciales y de masacre, antes estaban redactados en presente imperativo. Eran enfáticos, eran afirmaciones positivas que eso había ocurrido. Y nosotros les dijimos que no lo aceptábamos porque las investigaciones tenían que producirse a fin de poder determinar exactamente modo y circunstancias como se produjeron los hechos, cuando no identificar a los responsables y proceder a las sanciones correspondientes en el marco del debido proceso. Esto, Pamela, tengo yo que informar además, y así lo dice el propio informe, se tratan de casos concretos. Es decir, Pamela, de casos aislados. No se trata de una política generalizada dirigida desde el Estado o desde las Fuerzas Armadas, y descarta absolutamente la posibilidad que alguien quiera interpretar que estamos frente al delito de genocidio o delitos de lesa humanidad. Esto hay que ponerlo por delante, además de resaltar lo que tú acabas de comentar hace un momento, Pamela. La Corte Interamericana lo dice de manera expresa, que el 7 de diciembre del 2022 se produjo un quebrantamiento del orden constitucional producido por Castillo, que el Congreso de la República activó el mecanismo de vacancia constitucional por incapacidad moral permanente y que como consecuencia de ello se aplicó la sucesión constitucional y la señora Dina Boluarte es la presidenta constitucional del Perú. Esto, repito, y me adhiero a tus comentarios, es para que lo escuchen aquellos jefes de Estado que todavía no están convencidos. Ya no lo dice el Perú, Pamela. Ahora lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoce la legitimidad del gobierno constitucional de la presidenta Boluarte. Ha hecho referencia, doctora Driansen, a dos términos que aparecen en el informe. Ejecuciones extrajudiciales, que es gravísimo y que sí constituirían, usted es el abogado y me corregirá si no es ahí, delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y el otro término es masacre, que es gravísimo también. Yo al final del día, como todos los peruanos creo que lamentamos, 60 víctimas mortales. Los protocolos de necropsia hablan de que varios de ellos, no tengo el número ahora en la cabeza, fueron por proyectil de arma de fuego utilizados por la policía o las Fuerzas Armadas. Entonces, se tiene que investigar, se tiene que individualizar, pero al final del día, claramente los peruanos queremos pensar que ningún militar sale con la orden o con la intención de querer matar a otro peruano, aun cuando estén en una situación tan álgida como la violencia a la que han tenido que repeler, enfrentar y controlar, ¿correcto? Pero lo cierto es que, ¿cómo calificaríamos de otro modo aquellas víctimas que murieron por proyectil de arma de fuego de un policía o de un soldado de las Fuerzas Armadas? Pamela,
Cada una de las peruanas y peruanos fallecidos, civiles y militares, nos causa el mismo pesar y el mismo dolor. No creo que ninguno de nosotros pueda quedar tranquilo, sino hasta que podamos descubrir efectivamente la verdad de lo que sucedió. Es obligación del gobierno evitar la impunidad y no participar de ninguna práctica de encubrimiento. La sociedad, para reconciliarse, necesita conocer la verdad. Y esa verdad la vamos a saber cuando las investigaciones, que de manera imparcial e independiente, conduzca el Ministerio Público. Y finalmente tendremos que llevar adelante los procesos judiciales que correspondan, con la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa de los encausados. Solo entonces, estoy seguro que aquello que tanto ansiamos va a poder llegar, como es la reconciliación. El diálogo tiene que ser permanente, pero puedes estar segura, Pamela, y te lo digo yo, he sido procurador de la Policía Nacional del Perú, he sido procurador del Ministerio de Defensa, conozco estas instituciones por dentro. Yo no he conocido nunca a un policía o un militar que salga a contener una protesta con la intención o con la orden de ir a matar a ningún peruano. Eso no lo harían nuestras Fuerzas Armadas ni nuestra Policía Nacional. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice en su informe también. Dentro de las protestas pacíficas se produjeron hechos de violencia que no están protegidos ni resguardados por este derecho fundamental. Esos hechos violentos se produjeron en un contexto que no está, reitero, protegido por el derecho fundamental. Y algo más, Pamela, a ese respecto. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las muertes se produjeron en un contexto de violencia. Y hay que analizar modo y circunstancias de la muerte en ese contexto de violencia, a fin de determinar finalmente los hechos tal como se produjeron. Nosotros hace un momento, Pamela, veíamos la primera presentación que hicieron ustedes antes de la entrevista, y más allá de los intentos perversos que pudieran existir, nosotros no podemos permitir siquiera que se presuma que el Perú va a abandonar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, o que se va a alejar de los organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. Somos un Estado democrático que abre sus puertas, Pamela, a los organismos internacionales. Lo dijeron ustedes en este mismo instante. La señora presidenta recibe en Palacio de Gobierno al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El Perú ha recibido en 2 oportunidades a la Comisión Interamericana. Hemos recibido a Amnesty International. Estamos en el esfuerzo y en la convicción de saber que esa es la línea de un país democrático. No nos vamos a ir, vamos a permanecer firmes. Vamos a discrepar, seguro que vamos a discrepar, pero vamos a permanecer firmes a nuestros compromisos, Pamela. ¿Cómo interpretamos entonces, a la luz de lo que nos acaba de decir, este desencuentro entre el premier Alberto Tarola y el ministro Daniel Maurate, que ha dicho que sí hubo violación de derechos humanos? Yo no lo hubiera dicho en esos términos. Yo lo que hubiera dicho es lo que vengo sosteniendo aquí en la entrevista, Pamela. Un hecho muy lamentable, un video que sin duda va a constituir prueba fundamental dentro de un proceso, y las investigaciones, lo único que yo diría es que las investigaciones frente a estos hechos se produzcan con la mayor celeridad posible, con la mayor celeridad posible. Pero, Pamela, de ninguna manera, quiero en esto también ser enfático, que un agente del Estado, sea de cualquier instituto, quebrante los protocolos de actuación, va a comprometer al conjunto del Instituto Armado y mucho menos al gobierno. En este sentido, Pamela, hay que recordar también de manera enfática que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se determina responsabilidad alguna, de ninguna naturaleza, en cabeza de servidores o funcionarios del Poder Ejecutivo. Ayer la presidenta dio una entrevista al diario El Comercio y la sensación que ha dejado es que un poco se lava las manos respecto a estas investigaciones que están ocurriendo. Soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tenemos comando. Es correcto, o sea, ni los ministros ni la presidenta diseñan los protocolos de actuación
en el lugar de los hechos, ¿no? En el teatro de operaciones, digamos. Pero no puede la presidenta y los ministros despercudirse de lo que se llama responsabilidad política, porque al final del día la Constitución señala que ella es la presidenta y es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas a quienes le deben obediencia. Y si empiezan a producirse las primeras víctimas mortales y se sospecha que son que provienen de la represión de las fuerzas del orden, digamos, sí se pudo haber hecho un golpe de timón, un llamado, alguna intervención política para que no se sigan sumando víctimas mortales. No sé qué sensación le ha dejado a usted esto que ha dicho la presidenta Dina Boluarte, que parece pues como que le atribuye la absoluta responsabilidad solamente a los institutos armados y a la policía. Yo creo que este es un problema de interpretación de las palabras. Fíjate, el nivel de cadena de mando, el nivel de determinación de roles es sumamente complejo al interior de nuestros institutos armados y de la Policía Nacional. Desde el diseño de un plan de operaciones, interviene solamente la línea militar. Es decir, nadie puede pretender creer, eso sería un gravísimo error, que el señor presidente del Consejo de Ministros o la señora presidenta o el propio ministro de Defensa o el propio ministro del Interior participen en el diseño y elaboración de estos planes de operaciones, que son aquellos según los que se actúa para un caso concreto. No lo hacen y no participan. Por otro lado, cuando las disposiciones se emiten siempre en el marco, por ejemplo, del decreto legislativo que aprueba el uso de la fuerza. Se aprueban en el marco de directivas institucionales que diseñan cómo se tiene que actuar en cada uno de los casos. Yo por eso tengo que saludar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya sido muy puntual en señalar que estamos frente a casos concretos, lamentables, muy lamentables, pero son casos concretos. Es decir, no van a comprometer al cuerpo, a la corporación entera de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos a los niveles superiores del Poder Ejecutivo. Por eso es importante determinar qué es lo que ocurrió, modo y circunstancias, por qué un agente del Estado actuó de la manera como lo hizo, quebrando sus protocolos de actuación, sus reglamentos, el decreto legislativo de uso de la fuerza y el reglamento qué fue lo que sucedió allí, es lo que hay que averiguar a fin de poder determinar las responsabilidades. Por otro lado, el gesto de la señora presidenta el día de hoy, también mostrado al inicio por tu programa, Pamela, no hace sino ratificar la sólida unión que existe entre la presidenta de la República como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y nuestros institutos armados. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, no dudo yo que se mantienen unidos al poder constitucional que ahora representa y encabeza la señora presidenta Dina Boluarte. Para terminar, usted que nos representa ante esta institución, tuvo un gesto frente a la pretensión nuevamente de utilizar este foro internacional, el presidente colombiano, de querer llevar una narrativa distorsionada, sino falsa, de lo que ocurrió el 7 de diciembre. Luego de esa decisión que usted tomó de pararse y abandonar la sala, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha evolucionado los hechos? ¿Y qué repercusiones ha tenido entre sus pares de otros países? Pamela, una precisión muy clara con relación a el gesto de cuando se presenta el presidente de turno de Colombia, Gustavo Petro, yo no asisto a dicha ceremonia protocolar porque no me correspondía, en calidad de embajador y representante del Perú, participar en una ceremonia donde se presenta un presidente que no reconoce a nuestro gobierno constitucional. Correcto. En mi reemplazo fue el alterno a esta misión, con instrucciones muy claras, que si Petro tenía frases inmerecidas hacia el Perú, se levantase y se retirase, tal como ocurrió. Inmediatamente después, al día siguiente, en el Consejo Permanente, yo dirigí un discurso de desagravio del Perú por aquellas frases inaceptables que profirió Petro. He recibido, Pamela, la solidaridad y el respaldo de las naciones hermanas. Hay un par por allí
que no se solidarizan con el Perú, pero el resto del concierto americano puedo decirte que están del lado del Perú y desean para nosotros lo mejor. Y en esta nueva etapa que se abre post-informe, también estamos seguros que contaremos con su apoyo, Pamela. Muchísimas gracias, doctora Drancén, por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ti, Pamela. Que tenga buena tarde. Gracias.